Hechos capítulo 2. Vamos a concentrar nuestra atención en los versículos del 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. Y hermanos, quiero decirles que a lo largo de la historia, la Biblia nos narra que hubo una iglesia que cuando se originó, logró tener la victoria enseguida. Logró alcanzar e impactar a su comunidad como ninguna otra iglesia, me atrevería a decir, a lo largo de la historia lo ha podido hacer. Y quiero que hoy juntos meditemos en esta porción de la Escritura, en Hechos 2, versos del 42 al 47, y veamos algunas de las claves, de las decisiones que los creyentes que conformaban esta primera iglesia allá en Jerusalén, pues tuvieron a bien decidir, y acciones que tuvieron a bien poner en práctica para lograr impactar, para lograr comunicarle a la gente que en Cristo iban a alcanzar esa victoria. Y yo creo, hermanos, que son mismas claves las que también nosotros, como primera iglesia bautista de Veracruz, necesitamos también poner en práctica para lograr ser una iglesia de impacto. Quiero leer la porción de la Escritura, Hechos 2, 42 al 47, va a aparecer también ahí en las pantallas, y le voy a rogar que usted me siga con su vista en la palabra. Yo haré la lectura en voz alta. La palabra de nuestro Dios dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cierre sus ojos y únase conmigo en esta palabra de oración. Señor, estamos en tus manos, Padre, y queremos pedirte que a través de tu palabra nos hables, Señor. Que el mensaje que tú has preparado para esta tu iglesia sea un mensaje que nosotros recibamos y pongamos en práctica, Señor, para lograr la victoria y el impacto que tú quieres y que tienes preparada para esta iglesia en este año 2026. Ayúdanos, Señor, a examinarnos. Ayúdanos, Padre, a con humildad ponernos en tus manos y a tomar la firme decisión de hacer tu voluntad, de cumplir lo que tu palabra dice. Queremos, Señor, poner nuestras vidas delante de ti para que nada ni nadie nos distraiga, porque queremos y necesitamos escuchar tu voz. Así que, Padre, ten a bien hablarnos, porque estamos dispuestos a escuchar y a obedecer lo que tú habrás de decirnos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Una iglesia de impacto es el mensaje que voy a compartir en esta hora de la tarde. Una iglesia de impacto. Ese es el título, hermanos, del mensaje que tengo a bien el día de hoy compartir con cada uno de ustedes, basados en Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. Y quiero decirles, hermanos, que podemos ver, porque en la Escritura se nos registra cómo esta primera iglesia logró ser una iglesia de impacto. Y me gusta este versículo, esta porción de la Escritura, porque nos muestran las claves que ellos tuvieron a bien poner en práctica para alcanzar e impactar a su comunidad. No sé si usted, hermano, ha tenido la oportunidad de leer el origen de la primera iglesia, pero es algo asombroso ver el impacto que lograron producir y provocar en la gente y en la sociedad de una manera general. Y lo cual hace que nos preguntemos y preguntemos al pasaje la siguiente pregunta: ¿qué debemos hacer para ser una iglesia de impacto? ¿Qué debemos hacer para ser una iglesia de impacto? Esa es la pregunta central del mensaje de hoy.
Y ahora, hermanos, yo le quiero anticipar, la respuesta a esta pregunta central es sencilla, es directa y es clara. Para ser una iglesia de impacto, al observar la vida de los primeros cristianos, podemos responder que debemos crecer. Si queremos ser una iglesia de impacto, si queremos ser una iglesia que experimente la victoria, debemos crecer. Es indispensable que cada uno en lo personal y de manera general nos unamos con este propósito, con el propósito de crecer para honra y gloria de nuestro Dios. Pero quiero decirle y anticiparle, el crecimiento del que voy a hablarles no es un crecimiento solo en un aspecto, sino que es un crecimiento integral que los primeros cristianos experimentaron porque decidieron crecer en varias direcciones. Y yo quiero compartirles esas direcciones en las que ellos crecieron para que nosotros aceptemos el reto en el nombre de Jesús y crezcamos también en estas 4 direcciones. La primera dirección, hermanos, en la que debemos crecer para ser una iglesia de impacto, para ser una iglesia que experimente la victoria, debemos crecer hacia abajo, en señal de conocimiento de la palabra y de nuestro Dios. Observe el versículo 42, lo que nos dice la Escritura es lo siguiente: y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. Tomaron la decisión los primeros cristianos de crecer en conocimiento, de crecer hacia abajo, echando raíces en la doctrina, en la palabra, en las enseñanzas que Jesús le dio a los apóstoles, y los apóstoles tenían que darle a los primeros cristianos. Si nosotros entonces en el presente queremos crecer para impactar a nuestra sociedad, debemos crecer hacia abajo, debemos crecer en conocimiento. Esta palabra, hermanos, conocimiento, se puede definir como aquella acción y efecto de adquirir información, de adquirir conocimiento valioso para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Estos primeros cristianos tomaron esa decisión. Y como tomaron esa decisión y otras más que vamos a ver a lo largo del mensaje, lograron ser una iglesia de impacto, lograron ser una iglesia victoriosa. Si nosotros debemos entonces tomar hoy en día una decisión hacia dónde vamos a crecer, lo primero, hay que crecer hacia abajo. Hay que crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. En el versículo 42 vemos aquí que el contexto que rodea este pasaje es: los cristianos habían escuchado con anterioridad el mensaje que Pedro, uno de los discípulos, compartió, y ellos respondieron aceptando a Jesús en su vida, bautizándose, pero luego perseveraron en el conocimiento de la enseñanza y de la doctrina de los apóstoles. Desde ese momento, los primeros cristianos se enfocaron en estudiar la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué este crecimiento? ¿Por qué este impacto comienza creciendo hacia abajo? Porque necesitamos nosotros tener raíces firmes. Necesitamos nosotros tener bases sólidas que nos ayuden a soportar el crecimiento del que habla el versículo 47 de Hechos capítulo 2. Pero si no estamos nosotros bien afirmados, si no tenemos una base sólida, entonces no vamos a poder soportar el crecimiento, no vamos a poder soportar la bendición que Dios va a tener a bien dar a su iglesia, porque no vamos a estar firmes, vamos a ser derrumbados con mucha facilidad. Le comparto lo siguiente, de manera personal, yo no conozco mucho de agricultura, no sé muchas cosas de jardinería, pero algo que sí sé, porque en primaria hice un experimento de germinar un frijol, es que toda planta, para poder crecer y dar fruto, lo primero que hace es crecer hacia abajo, echar raíces. Si no hay raíces, eso no va a dar fruto, eso no va a crecer. Y yo recuerdo, hermanos, cuando germiné ese frijol en primaria, yo esperaba que de un día para otro ya tuviera yo 1 kilo de frijol. Ya estuviera yo cociéndolo y comiéndomelo con quesito y totopos. Pero la cuestión que yo no había considerado era que para que eso sucediera, primero había que echar raíces ese frijolito.
Ahora, el frijol, hermanos, crece muy rápido. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de germinar un frijol. No le digo que lo haga, ¿verdad? Porque a lo mejor ya no le llama la atención. Pero las raíces que echa el frijolito son rápidas. En cosa de 3, 4 días empieza uno a ver el crecimiento. No hacia arriba como uno espera, pero hay crecimiento hacia abajo. Y así debe de ser nuestra vida también. Debemos echar raíces en la palabra de nuestro Dios. Debemos crecer dejando que la palabra nos afirme, nos haga estar sólidos para que el crecimiento y la bendición que Dios nos va a dar no nos derrumbe. O también, hermanos, para que las adversidades, los problemas y las luchas no nos muevan y nos terminen derrumbando. Estos primeros cristianos lograron impactar a su comunidad porque decidieron crecer en conocimiento. Observe usted algunas versiones que traen la Biblia. Usan la palabra perseveraban. Creo que la Reina Valera nos dice eso, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Otras traducciones más actuales nos dicen que dedicaban tiempo. Ahora, observe que eran actividades que hacían de manera constante, no solo una vez, sino todos los días. Todos los días perseveraban, todos los días dedicaban tiempo al estudio de la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo está usted el día de hoy disponiendo para estudiar la palabra de Dios? ¿15 minutos? ¿20 minutos? ¿30 minutos? ¿1 hora? Y ahora, ¿cuántos días a la semana usted dispone ese tiempo para estudiar la palabra de Dios? No le voy a decir, pero en el primer culto hicimos un examen bien básico para ver cómo estamos en nuestro conocimiento de la palabra y de nuestro Dios. Desde lo más básico, hermanos, ¿cuántos libros tiene nuestra Biblia? Ahí todos podemos adivinar o tenemos ese dato, ¿verdad?, en nuestra memoria, 66. Pero la segunda pregunta, ¿en cuántas divisiones se divide la Biblia? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento y cuántos el Nuevo Testamento? ¿Cuáles divisiones hay en el Antiguo Testamento y cuáles hay en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles libros entran en esas divisiones del Antiguo y del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el género literario de cada uno de los libros? ¿Quién es el autor de los libros? ¿Cuál es el propósito de los libros? ¿Cuál es la fecha en la que se escribieron esos libros? Y ahí empezamos a patinar y a deslizarnos. ¿Por qué? Porque no conocemos la Biblia. Y eso en cuanto a su estructura, a su composición. Si nos ponemos, hermanos, a preguntar doctrinas, pasajes de la Escritura que afirman nuestra fe y nuestra convicción, yo creo que realmente muy pocos alcanzarían a aprobar ese examen. Y eso señala y demuestra que no conocemos realmente la palabra. Es importante, hermanos, que nosotros dispongamos nuestro tiempo a estudiar la Escritura, a conocer la palabra. Pero ahora, no nos conformemos solamente con estudiarla, con conocerla, apliquémosla. Atrevámonos a vivir lo que la palabra dice, sabiendo, hermanos, que si hacemos eso, la palabra echará raíces en nuestra vida. Y usted y yo soportaremos el crecimiento, la bendición que Dios tendrá a bien darnos, porque tomamos la decisión de crecer en nuestro conocimiento de Dios y de su palabra. Estos cristianos lograron, hermanos, el impacto y el crecimiento porque ellos estaban afirmados en la palabra y en la doctrina que Dios había dejado para que los apóstoles enseñaran. El versículo 42 nos dice que eran fieles en conservar la enseñanza. O sea, hermanos, no andaban buscando ideas humanas, que había bastantes, No crea que ahorita las herejías es de nuestro presente. Desde ese momento había filosofías paganas, ideas humanistas, maestros falsos, profetas que no habían sido llamados por Dios, que estaban enseñando cosas ajenas a la palabra de Dios. Pero estos cristianos perseveraron fielmente en la doctrina. Estaban realmente convencidos y decididos a estudiar la palabra. Y por eso, hermanos, Dios permitió ese crecimiento asombroso como no lo ha habido otra vez en la historia. Así que si nosotros queremos ser una iglesia de impacto,
debemos crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. El año, hermanos, acaba de comenzar y le pregunto, ¿en qué libro de la Biblia va usted? ¿Qué está leyendo de la Escritura? Génesis, los Evangelios, Salmos, Proverbios. ¿En dónde va? Porque a lo mejor, sin darse cuenta, en un parpadeo va a terminar el año y usted va a seguir en Génesis capítulo 1. Y es preocupante, hermanos, que no estemos creciendo hacia abajo en nuestro conocimiento de la palabra. La segunda dirección, hermanos, en la que crecieron este grupo de creyentes, esta primera iglesia, creció hacia arriba, en señal de comunión. Observe el versículo 43, nos dice, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Así que si queremos ser una iglesia de impacto, además de crecer hacia abajo, en conocimiento de la palabra, echando raíces en la Escritura, debemos también acompañar ese crecimiento, creciendo en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios. Esta palabra, hermanos, comunión, se puede entender o definir como la existencia de una conexión, una correspondencia, un trato o una comunicación que hay entre dos o más personas. El versículo nos dice y nos demuestra que los apóstoles podían hacer esos milagros y esas señales, no porque ellos fueran los meros, sino porque tenían una comunión con Dios. Tenían una relación íntima con el Señor y el Señor respaldaba esa relación haciendo ellos grandes milagros, haciendo y dando grandes señales para que el pueblo se convenciera, para que el pueblo creyera. Es importante, hermanos, señalar que la comunión va hacia arriba, no solamente porque Dios está arriba en los cielos, sino también porque la comunión con Dios, nuestra relación con Él, es algo que se tiene que ver. Cuando alguien crece hacia arriba, es visible para los demás. Y nuestra relación con Dios también tiene que ser visible para la gente que nos rodea. Yo se lo he dicho, hermano, en otras ocasiones. Cuando una persona tiene una relación con Dios, tiene una comunión con el Señor, se nota. ¿Sí o no? Se nota en su manera de hablar, en su manera de relacionarse, en su manera de actuar, en su manera de lidiar con los problemas, con las personas difíciles. Se nota cuando una persona tiene una relación o una comunión con Dios. Y también le he dicho, cuando una persona no tiene una relación o una comunión con Dios, se nota más. Fácilmente, no necesita esa persona decir más de 3 o 5 palabras porque usted con eso ya se dio cuenta si tiene o no una comunión con Dios. Así que nosotros, si queremos impactar a nuestra sociedad y crecer como iglesia, necesitamos crecer en nuestra comunión con Dios. Esa relación con el Señor debe de ser algo que su familia, sus amigos, sus compañeros, sus vecinos noten. Así fue, hermanos, con los apóstoles. Los milagros, las señales, toda la gente las podía ver. Todos ellos pudieron observar y ser testigos del poder de Dios actuando en la vida de los apóstoles. Así que, hermanos, si queremos también usted y yo impactar el día de hoy a nuestra sociedad, necesitamos crecer en nuestra comunión con Dios. Y al igual que en el primer punto, yo creo que usted y yo debemos empezar a cuestionarnos y a responder de una manera honesta. ¿Cómo está mi comunión con Dios? Pregúntese, ¿estoy teniendo tiempo para desarrollar una comunión, una relación con Dios? Porque está de acuerdo conmigo que para que una relación funcione uno tiene que dedicar tiempo, uno tiene que comunicarse, uno tiene que confiar. Yo le pregunto, esos 3 factores claves y necesarios para una relación, ¿los está teniendo usted en su comunión con Dios? Porque si no, hermanos, entonces usted solamente está paseando con Dios. Esa comunión debe de ser algo que usted y yo desarrollemos a diario. Por eso es importante que usted se pregunte, ¿estoy teniendo tiempo? ¿Estoy disponiendo un espacio de mi día, haciendo un parón en mis actividades para tener mi comunión con Dios? Y lo más importante, hay que preguntarnos, la gente que está a nuestro alrededor, su pareja, sus hijos, sus papás, sus amigos, puede notar
con su manera de vivir que usted tiene una relación con Dios? Porque a lo mejor usted cree que es muy notoria esa comunión con Dios, pero la gente a su alrededor ni siquiera da por sentado que usted conoce a Dios. Así que si queremos nosotros entender este pasaje y aplicarlo a nuestra vida, debemos tomar la decisión de crecer hacia arriba, de crecer en nuestra relación con Dios. Ahora analicemos el texto, hermanos. Menciona de manera clara que todos, sin excepción, todos quedaban asombrados. A mí me llama la atención, hermanos, que el versículo aclara, esa gente quedaba asombrada, no por los apóstoles, sino por el poder de Dios, por los milagros, por las señales. La gente reconocía, no son esos hombres, es Dios a través de esos hombres. Y hermanos, qué bendición cuando la gente puede notar eso mismo en nosotros. No es uno, no somos nosotros, es Dios en nosotros, a través de nosotros. Esa gente podía ver a Dios actuando a través de los apóstoles. Y eso generó un gran impacto en la vida de aquellos ciudadanos en Jerusalén. Al nosotros, hermanos, crecer hacia arriba en nuestra relación con Dios, entonces nos convertimos en un testimonio para esas personas que nos rodean. Nos convertimos en un faro de luz, en un rayo de esperanza. Así que necesitamos nosotros crecer en nuestra comunión. Estos primeros cristianos tenían comunión con Dios. Los que formaban parte de la iglesia tenían esa relación con el Señor y era tan fuerte y era tan real su comunión con Dios que estuvieron dispuestos a dejar su comodidad. Observe el pasaje, dice que entregaron lo que tenían para ayudar a los necesitados. Y muchos incluso, hermanos, dieron su propia vida con tal de dar testimonio de que tenían una comunión con Dios. Así que, hermanos, necesitamos como iglesia tomar también esta decisión de crecer hacia arriba, de crecer en nuestra relación, en nuestra comunión, a solas con el Señor. Lo tercero que observo, hermanos, en el versículo 44 al 46 dice la Escritura: todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Queremos ser una iglesia de impacto. Queremos ser una iglesia victoriosa. Crezcamos también hacia adentro. Crezcamos en nuestro compañerismo como hermanos en la fe. El diccionario, hermanos, define el compañerismo como la actitud de quienes están juntos y se apoyan entre sí, teniendo un vínculo, teniendo armonía y correspondiéndose para alcanzar un propósito y un fin mayor, superior. Estos cristianos nos demuestran cómo se debe dar el compañerismo entre los miembros de la iglesia. Así debe de ser, hermanos, nuestra actitud hoy en día. Debemos mostrar ese mismo compañerismo entre nosotros. Y si eso hacemos, entonces estaremos creciendo hacia adentro. Y el Señor nos permitirá ser una iglesia de impacto, ser una iglesia victoriosa. Hermanos, cuando yo leo estos versículos, del 44 al 46, enseguida pienso en la reacción de la gente, de la que no pertenecía a la iglesia. Ellos seguramente no entendían, hermanos, por qué había un grupo de personas, miles por cierto, que tenían tanto interés en ayudarse unos a otros. Yo me imagino que se sacaron de onda, les llamó la atención. Incluso he llegado a imaginar lo raro que fue para esa gente que no formaba parte de la iglesia todavía, ver cómo la gente llegaba y todos entraban a una misma casa y tenían ahí su celebración para adorar y enaltecer el nombre de Dios. Porque, hermanos, para ese entonces no había templos, se reunían en las casas y hacían ahí mismo en las casas un culto para el Señor. Imagínense los vecinos que veían entrar a personas y eran miles de personas las que entraban y luego escuchaban que estaban orando, que estaban adorando, que se estaba enseñando la palabra y además que tenían compañerismo, o sea que comían entre ellos, compartiendo los alimentos unos con otros. Y vea la actitud que nos dice el versículo: con alegría y sencillez de corazón.
O sea, con felicidad, con gozo y con humildad. Nada de que, ay, ya viste, yo traje aquí el pavo y esta persona solamente trajo arroz. Oye, yo traje aquí una paella y él trajo pues nada más para sí. No, o sea, no estaban así, hermanos, tenían alegría y tenían humildad porque tenían un compañerismo. No estaban viendo a ver qué da la otra persona y dependiendo lo que él o ella dé, entonces yo también doy. No, ellos compartían con liberalidad, con generosidad. Hay que destacar, hermanos, esa actitud, porque nos dice el pasaje que diariamente se reunían en las casas. No se cansaban de estar juntos, disfrutaban. Yo le pregunto, hermano, ¿usted también es así? ¿Disfruta del compañerismo con los demás cristianos de su iglesia? ¿Disfruta el tiempo de convivencia con los hermanos en la fe? Porque, hermanos, la vara que nos está poniendo esta iglesia es alta, pero no es imposible de alcanzar. Simple y sencillamente hay que tomar la decisión de crecer en nuestro compañerismo. Les decía a los hermanos del primer culto, como iglesia tenemos cierto obstáculo para desarrollar un compañerismo porque tenemos 2 reuniones. Y los hermanos, y también ustedes, ¿verdad? Yo creo que ya deciden de una manera única. Voy a venir al primer culto, voy a venir al segundo culto. Pero tenemos como iglesia, hermanos, entre semana varias actividades, donde hermanos del primer y segundo culto nos reunimos aquí. En el culto de oración, en las redes, los grupos en casa, en los departamentos, varones, mujeres, matrimonios, jóvenes, Jubac. Talleres, conferencias, para que, hermanos, ese compañerismo se esté promoviendo en la iglesia. Porque sí, hermanos, es un problema convivir entre los hermanos del primer culto y los hermanos del segundo culto, pero no es imposible, siempre y cuando tomemos la decisión. Ayer platicaba con un hermano y me decía que ahora él ha conocido a más hermanos, porque es uno de los diáconos y él normalmente recogía los diezmos y las ofrendas por este lado. Entonces a todos los que se sentaban en el primer culto de este lado, él los tenía bien ubicados. Pero este año le rotaron y ahora le toca al hermano de este lado. Y ahora va conociendo a todos los que se sientan en el primer culto de este lado. Y eso, hermanos, son oportunidades tan sencillas que Dios nos da para poder fomentar el compañerismo. Pero a veces nosotros nos perdemos la bendición de convivir. No hablamos con las personas, no nos interesamos en sus problemas, no participamos en las demás actividades y eso nos estorba para promover el compañerismo. Realmente, hermanos, podemos ver que esta iglesia, la primera iglesia en Jerusalén, creció rápidamente hacia adentro, porque sí, conocían la palabra, sí, tenían una relación con Dios, pero eso mismo provocó que tuvieran compañerismo. Y se reflejaba, hermanos, porque ponían las necesidades de otros antes que las suyas. Había esa unidad, esa hermandad, y además pasaban mucho tiempo juntos. Te pregunto, en este aspecto, ¿cómo andas? ¿Convives con las personas de tu iglesia? ¿Tienes compañerismo con tus hermanos en la fe? ¿Eres de esas personas que fomentan las buenas relaciones, las que edifican, las que bendicen? ¿O eres tú el que genera discordia, pleitos, rencillas, divisiones? ¿Cómo eres tú, hermano, en este aspecto del compañerismo? Porque si quieres tú también formar parte de lo que estamos haciendo como iglesia para lograr ser una iglesia de impacto, necesitas crecer hacia adentro, crecer en compañerismo con los demás hermanos en la fe. Y la cuarta y última dirección en la que creció esta iglesia, estos primeros cristianos, versículo 47, alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Fíjese, hermano, yo descanso al leer la parte final del versículo 47. ¿La lee conmigo? Dice, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Cuando leo esto, hermano, respiro. El crecimiento no depende de mí, no depende de usted. Bendito sea el nombre de Dios. El crecimiento lo da Él. El crecimiento lo provoca el Señor.
El crecimiento lo produce nuestro Dios. ¿Pero cuándo? Cuando crecemos en conocimiento, cuando crecemos en comunión, cuando crecemos en compañerismo y cuando crecemos en compasión. Hay que crecer también hacia afuera. La manera en la que termina este versículo creo que es algo que todos debemos anhelar que suceda en nuestra iglesia. Que cada día el Señor añada a la primera iglesia bautista de Veracruz los que han de ser salvos. Esa debe ser nuestra oración, ese debe ser tu anhelo y el mío, y eso debe de ser lo que nos motive a trabajar sirviendo a nuestro Señor. Que el Señor nos vea conociendo su palabra, fortaleciendo nuestra comunión con Él, llevándonos bien, teniendo un compañerismo y que Él diga, pues están listos, están preparados para que cada día se añadan a esta su iglesia las personas que han de ser salvas. La iglesia primitiva, hermanos, que estamos estudiando, fue de gran impacto por el crecimiento tan rápido que tuvo en cuanto a números. Pero esto, hermanos, fue posible gracias a Dios primeramente. El versículo nos está diciendo que Dios es el que produce el crecimiento, pero también fue gracias a que estos cristianos estaban creciendo en las demás direcciones. Dice el versículo 47, alababan a Dios y eran estimados por todos. ¿Qué entendemos, hermanos, por esta frase? Eran estimados por todos, que tenían un buen testimonio, tenían congruencia en lo que decían y lo que hacían. Tenían un buen testimonio, un testimonio grande, un testimonio de impacto para la comunidad que les rodeaba. Así que, hermanos, podemos concluir, ya estaban listos estos primeros cristianos para recibir a las demás personas que Dios habría de mandar, porque estos primeros cristianos habían crecido en las demás direcciones, habían entendido y comprendido por completo la misión que tenemos como iglesia. Si usted observa, hermanos, el crecimiento numérico de esta iglesia vino cuando Dios los vio preparados, cuando Dios los vio creciendo en todos los sentidos. Y si queremos nosotros saber cuándo el Señor va a dar crecimiento a nuestra iglesia, cuando estemos también nosotros creciendo en estas direcciones. Y esto, hermanos, es de manera general, porque el crecimiento todos lo debemos soportar. Eso que Dios va a traer y que estamos orando y anhelando, nosotros debemos estar listos para soportarlo. Les decía a los hermanos del primer culto, y no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo no sé cuántos estén dispuestos a tener un tercer culto, o un cuarto culto, o un quinto culto. Yo no sé si los de la alabanza estén listos para estar aquí 5 reuniones dominicales. Pero yo le digo algo, yo sí estoy listo para predicar 5 sermones el domingo, aunque termine, hermanos, hecho garras, porque yo sí quiero pagar el precio para que nuestra iglesia crezca. Pero para eso, para tener esa compasión y ese crecimiento hacia afuera, no nada más se necesita al pastor y a los de la alabanza, se necesita mucho servicio de hermanos que ya conocen sus dones, por cierto, que ya conocen los ministerios, y ahora solamente falta que le entren al trabajo. Y si eso hacemos, tengamos por seguro, vamos a crecer hacia afuera, vamos a crecer en compasión. No debemos, hermanos, dejar la evangelización hasta el final, pero si realmente queremos compartir el mensaje, si realmente usted y yo queremos invitar a que nuestra familia y amigos conozcan de Jesús y se agreguen a nuestra iglesia, es necesario que usted primero y yo primero empiece también a crecer en el conocimiento de la palabra. Que cada uno de manera personal primero tenga una comunión plena con Dios y que también demostremos un compañerismo, porque, hermanos, esa unidad, esa convivencia va a hacer que las personas se quieran quedar aquí. Si viene alguien y nos ve pelear, y nos ve discutir y nos ve separados, ¿usted cree que se va a querer quedar? Es más, yo hasta le recomendaría a esa persona, ni te quedes, porque aquí puras peleas, discusiones y divisiones. Pero si la gente observa que estamos unidos, que tenemos compañerismo, que tenemos amor y que además tenemos una relación con Dios y conocimiento de la palabra, esa gente
se va a querer quedar. Así que, hermanos, debemos nosotros también crecer hacia afuera, crecer en compasión. Hoy en día hay muchas maneras en las que usted y yo podemos compartir el mensaje. De hecho, hermanos, los métodos de evangelismo cada vez son más, y me atrevo a decir también que cada vez son mejores, más efectivos. Solamente hace falta que nosotros, los cristianos, tomemos la decisión y busquemos crecer hacia afuera. Y estoy seguro de que Dios, al igual que hizo crecer a esta iglesia en el libro de los Hechos, a la iglesia primitiva, también hará crecer a esta, la primera iglesia bautista de Veracruz. Así que, mis hermanos, tomemos el día de hoy estas decisiones de crecer en estas direcciones para que entonces logremos ser una iglesia de impacto. Termino solamente diciéndole, sin importar quién es usted, sin importar cuánto tiempo tiene dentro de la iglesia, destape sus oídos y escuche bien esto, es una pieza clave e importante para que esta iglesia sea una iglesia de impacto, sea una iglesia victoriosa, que logre alcanzar a la comunidad que está allá afuera vagando sin rumbo, sin propósito y derechito y sin freno a la condenación eterna. Somos nosotros, hermanos, instrumentos que Dios quiere usar, pero debemos tomar la decisión de dejar atrás el miedo, la duda, la pena, el egoísmo, incluso, hermano, me atrevo a decir, de dejar tu pasado, lo que ya hiciste, ya pasó. Ahora comprométete con Dios. Deja todo aquello que represente un obstáculo para tu crecimiento y en el nombre de Jesús, toma la decisión de crecer en estas 4 direcciones, en estas 4 áreas. Y si esto haces, y esto también lo hago yo, podemos estar seguros de que el Señor hará grandes cosas en nuestra ciudad, de que el Señor hará grandes cosas en nuestro estado, en nuestro país y, ¿por qué no, hermanos?, en nuestro planeta. Realmente, hermanos, como iglesia podemos generar un impacto en todos estos niveles, pero es necesario dejar la comodidad. Es necesario que usted y yo salgamos del estancamiento en el que nos encontramos, que nos olvidemos ya de los pretextos y nos ocupemos de trabajar de manera personal en primer lugar, pero también que al mismo tiempo contribuyamos para que nuestra iglesia sea una iglesia de impacto, sea una iglesia que logre el crecimiento que tanto anhelamos y por el cual estamos orando. Así que, hermano, yo te quiero preguntar, ¿te animas el día de hoy a tomar el reto que Dios nos está poniendo en su palabra de crecer en estas 4 direcciones? De crecer en conocimiento, de crecer en comunión, en compañerismo y en compasión. Si es así, hermano, yo quiero que en tu lugar tú te pongas de pie, diciendo con tu decisión física al ponerte de pie, yo estoy aquí para entrarle. Yo me quiero poner en manos de Dios para que esta iglesia logre ser una iglesia de impacto, para que esta iglesia sea una iglesia que crezca de manera integral. Y en el nombre de Jesús, hermanos, en el nombre de Jesús, alcancemos nuestras metas, nuestros objetivos, sabiendo, hermanos, que todo lo que vayamos a hacer será para honra y gloria de Dios solamente. Así que, mi hermano, si tú estás puesto de pie, déjame decirte que está siendo grabado también por esta camarita, porque, por cierto, estamos estrenando cámara, porque queremos crecer también en ese aspecto, compartiendo el mensaje a través de las redes sociales. Y aquí está la transmisión, para que no quede duda de que el compromiso, cada uno de forma voluntaria lo está haciendo con el Señor, pero también con esta iglesia. Cierre sus ojos y nos ponemos en manos de Dios. Señor, gracias porque has hablado a nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos has mostrado estas direcciones en las que debemos crecer. No nos has dejado, Señor, confundidos, no nos has dejado cuestionándonos, sino nos muestres, Señor, hacia dónde quieres que crezcamos. Y Padre, aquí estamos como tu iglesia, un grupo de hijos tuyos tomando la decisión de ir hacia adelante en el nombre de Jesús y crecer, Señor, hacia abajo en señal de conocimiento de la palabra y conocimiento de ti, tomando la decisión de crecer hacia arriba
como sinónimo de nuestra comunión y relación contigo, de crecer también hacia adentro, Señor, fomentando y promoviendo el compañerismo como hermanos en la fe, y tomando también el reto de crecer en compasión hacia afuera con la gente que aún no te conoce. En tus manos estamos, Señor, para que hagas tu obra, para que avives, Señor, el trabajo que habremos de hacer en este 2026 y lleguemos, Padre, al final de este año con una ofrenda grata por el impacto y la victoria que habremos conseguido para honra y gloria de tu nombre. Haz grandes cosas, Señor, con nosotros. Úsanos con poder. Los dones, los talentos y habilidades, recursos, los ponemos delante de ti, Señor, para que tú nos muestres la manera de administrarlos y de hacerlos rendir. Y Padre, desde ahora el resultado, las metas alcanzadas, los objetivos logrados, Señor, que sean para honra, gloria y alabanza de tu santo y bendito nombre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Con humildad te pedimos que nos uses, que nos ayudes a hacer ese impacto, para que entonces esta iglesia sea una iglesia victoriosa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.